propósito y no hay alteración, porque eres perfecto. Algunas cosas importantes que tratamos acerca de ese pacto y por el cual creo que Dios nos ha traído entendimiento en muchas cosas. Ahora bien, terminando el comentario acerca de ese antiguo pacto según las Escrituras, dice la palabra que el pueblo no pudo permanecer en el pacto de Dios. Es lo que al final de lo que las Escrituras testifican, dice que no pudo el pueblo de Israel, al cual el Señor le dio la ley dentro de ese pacto, obedecer esos mandamientos. Entonces la Escritura dice, no pudieron permanecer en el pacto de Dios. Y luego hablamos de que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 7, y partiendo desde el versículo 7, Romanos 7, del 7 al 25, Pablo nos deja ver la razón por la cual ellos no pudieron permanecer en el pacto de Dios. Hemos hablado entonces de cómo en esta carta el apóstol Pablo, Romanos 7, del 7 al 25, Pablo, hablando en primera persona, describe la situación de la humanidad. Antes de que Jesucristo realizara su obra salvadora. Y Pablo también habla cómo Israel en particular no pudo permanecer en ese pacto de Dios para ser cumplido en obediencia a la ley que Dios le había dado a su pueblo. Por cuanto el pecado, y esta es la razón por la que no pudieron permanecer en el pacto, por cuanto el pecado llegó a convertirse en el Señor de los hombres, señorear. Por esa razón, el apóstol Pablo también, hablando ahí a los romanos en el capítulo 6, decía, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la ley, aunque es buena, es de Dios, es espiritual, la ley misma condenaba al hombre. Porque por causa del pecado no pudo y no puede someterse a la ley. Usted y yo no podemos hacerlo, hermano. Por cuanto el pecado se ha enseñoreado de los hombres. En caso particular, hablaríamos nosotros del pueblo de Israel solamente. Pero ¿quién es Israel? Israel son hombres. Y nosotros somos hombres. Hombres y al fin y al cabo. Y el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecamos. Y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Cuando Dios llama a Abraham, no había pueblo de Israel. Abraham era un hombre en pecado, con sus dioses, pero Dios aparece a la vida de Abraham y Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Y todo estaba en planes de Dios, y de ese hombre pues vino una nación y Dios la llamó Israel, porque todo eso estaba en los pensamientos de Dios y la salvación viene de los judíos. O sea, Dios estaba pensando en todo. Amén. Porque así lo había decidido Dios desde el principio, que Él llamaría a un pueblo y ese pueblo sería Israel, y que de ahí nacería el Salvador del mundo, de los hombres que han caído en pecado.
Entonces, hermano, el apóstol Pablo nos deja ver esa situación de la humanidad. Es más, yéndonos hacia atrás, los capítulos anteriores, del 1 al 6, ahí vemos nosotros reflejado el pecado, no solamente en Israel, sino en los gentiles, en todos los hombres. Y el Espíritu Santo a través de Pablo exhorta a los mismos judíos que creían que porque tenían la ley ellos se sentían muy importantes, pero ellos mismos no cumplían la ley. Tú que dices que no se adultere, adulteras, que no forniques, fornicas. Y ellos se gloriaban en la ley, pero ellos mismos no cumplían la ley. Y nadie, hermano, ninguno de nosotros. Es más, aún somos perdonados. Porque aún estando ahora en su gracia, ¿cuántas veces nosotros no infringimos la ley de alguna manera? ¿O no? ¿No? ¿Es que sí o que no? Quizá la codicia no ha llegado en algún momento, pero gracias a su gracia que está presente y nosotros podemos desechar esas cosas y no permitir, no nos nace eso. No estamos presos del pecado para quedarnos allí. Y somos tentados y podemos caer. Amén. Matamos, a veces matamos, no con un arma blanca, no con un revólver, pero ¿cuántas veces podemos matar a nuestro hermano o a alguien con las palabras que podemos decir? Pero gracias a la gracia que Dios nos ha dado, que el pecado no se enseñorea de nosotros y Dios nos ha dispuesto nuestro espíritu, nuestro corazón, para que nosotros actuemos contrario a eso. Y la razón entonces fue porque el pecado se convirtió en señor de los hombres. Y eso a partir de que el primer hombre, Adán, peca. Por eso dice, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y por cuanto todos pecamos, pues todos morimos. Por tal razón, hermano, entonces Dios dio lugar a lo que la Biblia refiere como un nuevo pacto. Y ese es el segundo punto que usted va a colocar allí ahora. El segundo punto, el nuevo pacto. Recuerde que estamos hablando antiguo y nuevo pacto, así que los puntos generales de este tema es antiguo pacto y nuevo pacto. Antiguo pacto lleva número 1, ahora número 2, nuevo pacto. El nuevo pacto. Dios lo hizo todo. De modo que hablamos de un nuevo pacto y podríamos decir un pacto incondicional, porque Dios lo hizo todo. Y no significa que no debemos de obedecer, claro que tenemos que obedecer, pero Dios lo hizo todo, Dios se encargó de todo, preparó todo para que nosotros pudiéramos cumplir la justicia de su ley. Y vuelvo y reitero, espero que me entienda, aún de todas maneras solemos incumplir su ley en algún momento. Pero ya no como esclavos del pecado, ya no como practicantes como antes lo hacíamos. Porque Dios predispuso nuestro espíritu, nuestra vida. Recuerde como dijo el Señor, la carne es débil, pero yo les he dispuesto el espíritu. El espíritu está dispuesto, porque eso vino a ser el Señor. El Señor no solo iba a sustituir el pacto sellado en el Sinaí, sino que el Señor iba a transformar el interior de cada ser humano que llegase por su gracia a través de la fe. Ese era el plan. Él iba a transformar el interior de cada persona a fin de hacerla, escuche esta palabra, me gusta esta palabra, dócil a su voluntad. E infundir en su interior el deseo de no apartarse nunca más de Él.
no apartarse nunca más de Él. Yo no sé usted, pero yo nunca he pensado eso. ¿O usted sí? Yo no. Por lo menos yo no. Nunca eso ha pasado por mí. Antes le digo, Señor, no te hubiese conocido antes. Antes hay como un temor, por decirlo en el corazón. Señor, tómame de tu mano siempre. Guárdame. En vista de tantas cosas que uno ve alrededor de uno y las injusticias, como el hombre, el ser humano en su carne, hermano, llega a ser tan crudo, la crudeza, la maldad, las actitudes que uno ve en la gente que no conoce a Dios y uno dice, Dios, guárdame. Pero lo real de esto, hermano, es que parte de ese nuevo pacto es que los que son suyos, el Señor los conoce y Él los sostiene de su mano derecha y nadie los arrebatará de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. El Señor conoce a los que son suyos. Y aún en eso que dice Él, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Y por qué lo advierte? Porque todavía estamos en esta carne. Todavía. Y Él dijo, es débil la carne. Por eso oren en todo tiempo. Conéctense. Y eso habla de la predisposición que Dios da al ser humano al darle ese poder interior por su espíritu en la vida, porque eso era el plan que Dios traía. Por eso dice, mejores promesas. La predisposición, transformar el interior de cada persona, hacernos dóciles, hermano, a su voluntad, infundir el deseo. Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Y donde está el Espíritu del Señor, ese deseo, ese anhelo está trabajando en el interior de esa persona. Yo quiero hacer su voluntad. Tengo una lucha interior, diaria. Pedro habla acerca de eso. Él describe que tenemos una guerra interior. La primera guerra, hermano, la guerra espiritual que tenemos nosotros es en nosotros mismos. Primera de Pedro 2:11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan buena su manera de vivir entre los que no conocen a Dios, para que en lo que digan de ustedes, como que ustedes son malos, que ustedes son empedernidos pecadores, estoy parafraseando, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Y esto es como cuando alguien le dice, yo sí creo que tú eres cristiano. Y no sé si a usted le ha pasado, gente que le diga, yo sí creo que tú llevas, como ellos hablan, la religión bien. Pero hay personas que dicen ser cristianas y uno escucha de gente que no conoce a Dios y dice, yo creo en lo que tú predicas, porque tú sí llevas bien la religión, pero aquel no. Y aquel también va supuestamente a una iglesia cristiana. Y entonces por causa de eso mucha gente, hermano, glorifica el nombre de Dios, pero por muchos el nombre de Dios es vituperado. Y no valoramos, hermano, el pacto, el nuevo pacto que hizo el Señor, entre las cuales tenemos la bendición tan grande de que Él mismo obró y lo hizo todo y predispuso nuestra vida para Él. Porque de lo contrario no buscaríamos a Dios. Si hoy en día hay hombres sobre esta tierra que buscan a Dios a la manera de Dios, es porque Él mismo se encargó de eso y Él mismo dio su Espíritu Santo. Es la garantía, es el adelanto de lo que ha de venir en la gloria eterna, en su presencia. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 32,
Y Dios habló de muchas maneras a través de los profetas, pero miremos en particular a Jeremías, capítulo 31, versículos 31 y 32. Un adelanto de eso que Dios ya estaba perfilando y se lo estaba anunciando al pueblo. Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 32 dice: vienen días, dice Jehová. Vienen días. Fíjese que Dios habló por los profetas acerca de esta gracia, de esto nuevo que Él tenía en mente. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjese lo que dice: porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué lo invalidaron? Porque el pecado reinaba, porque el pecado era Señor. Y Pablo lo dijo ahí en Romanos capítulo 6. Ya el pecado no se enseñoreará. ¿Por qué diría Pablo eso, inspirado por el Espíritu de Dios? Porque donde el hombre que no está en Dios, quien gobierna su vida es el pecado, es el Señor de su vida, el pecado. Y por eso ellos invalidaron el pacto del Señor, por el pecado. Porque el pecado no se sujeta a la ley de Dios. La ley es buena, es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido al pecado, decía Pablo. Entonces fíjate cómo Dios había anunciado ya de antemano. Y demuestro a Jeremías en alguna manera en esta ocasión. Pero la Biblia cita muchos otros lugares donde el Señor habla acerca de esto, de lo que haría Dios, cómo Dios daría un nuevo corazón, cómo Dios haría una obra especial, cómo Dios trabajaría, hermano, de manera gloriosa en el corazón del ser humano, en su corazón, en mi corazón. Y estamos aquí porque Dios ha trabajado y Dios sigue trabajando, hermano. El que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, y Dios está trabajando. Es como estamos nosotros quizá en ese tiempo, como esa vasija que Dios está trabajando, está formando a muchos, formando, para usarla, para ser usada. Dios está perfeccionando en nosotros esa obra que Él comenzó. Él lo está haciendo. Y lo que Dios espera es que nosotros podamos tener esa docilidad delante de su presencia, ese deseo, ese anhelo. De hecho, algo que Él mismo produce dentro de nosotros. Y es ahí cuando muchas veces nosotros, por la carne, cuando damos mal lugar a esa carne, nosotros nos oponemos a la guía del Espíritu Santo. Y entonces contristamos y apagamos al Espíritu Santo. Pero es porque le damos más dentro de esa lucha, como dice Pedro, a esa parte de la carne, cuando el Espíritu está trabajando en nosotros, está diciéndonos: ven para acá, y nos toma quizá como aquella bestia que hay que tomarla con cabestro para que se acerque, porque si no, no se acerca. Y es que a veces nos comportamos como bestias, hermano, como el mulo sin entendimiento. Y Dios nos tiene que tomar con cabestro para acercarnos, para hacernos entender su buena, agradable y perfecta voluntad. Su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿De qué estoy hablando? De tantas cosas que a veces nosotros pasamos por alto. Cosas que sabemos que son buenas hacerlas y no las hacemos. Porque anteponemos en nuestra vida el orgullo, nuestra necedad,
Si alguien nos exhorta de parte de Dios y sabemos que de parte de Dios y es con las palabras de Dios, nos comportamos, hermano, neciamente, y nos puede más el orgullo antes que reconocer que las palabras que nos están diciendo son palabras de Dios. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si su gracia no nos hubiera alcanzado? Mas esto es lo maravilloso de ese nuevo pacto que Dios estableció. Él lo hizo todo. Yo voy a nombrar algunos puntos como hice con el tema, el punto número 1 del antiguo pacto. Y usted, si está escribiendo, puede colocar allí letra A. Hablando acerca de este nuevo pacto, letra A, nuevo fue constituido por Dios. Usted puede escribir así, letra A, fue constituido por Dios bajo su gracia y su ley escrita en el corazón. Letra A, fue constituido por Dios, este nuevo pacto, estamos hablando del nuevo pacto, constituido por Dios bajo su gracia y su ley escrita en el corazón. ¿Y por qué por gracia? Porque es por gracia. Y que siempre ha sido por gracia. Noé halló gracia delante de Dios, favor. Y es lo que hemos hallado los seres humanos en general. La gracia de Dios es el favor, el regalo, el placer de Dios, de Él, su benevolencia, su benignidad, que nos lleva al arrepentimiento, que nos ha atraído a Él. Él vino a buscar lo que se había perdido. El hombre se perdió. Todos nos perdimos. En Adán, por un solo pecado, entró a todos. Por ese uno. Si usted es ubicado ahí en Jeremías 31, lee conmigo el versículo 33 y 34, ahí mismo en Jeremías. Capítulo 31, versículos 33 al 34. Jeremías continúa diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y escuche, esto es lo que Dios hizo. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios no se acuerda más de tu pecado. El que viene a recordarte esos pecados y atormentarte con ellos se llama Satanás, que es el que acusa. Pero dice la Escritura que Dios no se acordará más de ellos. Y no es que Dios no se acuerde, no tenga mente, sino que Él no va a coger esos pecados y te los va a restregar, como nosotros sí solemos hacer muchas veces, cuando de pronto los esposos llegan a pelear, cristianos, ¿verdad? Y se restriegan, ay, mire usted, que tal cosa y que aquello. Y cuando supuestamente ya eso ha pasado y nos pedimos perdón. A mí me pasó una vez con mi esposa. Nos enojamos y pasó algo y bueno, se arregló la cosa. Y pasó el tiempo y ella volvió a cometer un error y yo le restregué a ella. ¿Ve? Y mi esposa se puso a llorar.
Cuando yo le restregué eso a mi esposa, hermano, enseguida el Espíritu Santo dijo, metiste la pata. De una. ¿Y qué tuve que hacer? Decirle, amor, perdóname. Y mi esposa me decía, yo pensé que me habías perdonado. ¿Ves? Él mismo dice, no me acordaré más de su pecado. Ya, borrón y cuenta nueva. Y gran parte de esa bendición es, voy a hacer que ya el pecado no se enseñoree de ti, porque pondré mi ley en tu mente y lo voy a escribir en tu corazón. Yo lo voy a hacer. Gloria a Dios, esto es maravilloso, hermano. Yo vivo eso, yo no sé usted si lo vive o no lo vive, pero yo vivo eso, hermano. Qué bendición que si podemos llegar a pecar, y de hecho lo podemos hacer, cuando ese pecado viene, el Espíritu de Dios está ahí, porque su ley está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, porque su Espíritu está ahí para hacerlo. La ley del Espíritu está en nuestros corazones. Y tenemos una actitud diferente, hay un corazón dócil, hay un deseo de no fallarle a Él. Y eso hace parte de la bendición que mediante ese pacto el Señor se propuso. Amén. Y parte de esa predisposición es el deseo de no apartarnos, de querer estar cerca del Señor. Estar con Él, congregarnos, tener contacto con su palabra, orar, hacer su voluntad, hacer lo correcto. Y si hicimos lo incorrecto, es tener en nuestro corazón esa capacidad por Él mismo, hermano, de querer enmendar eso y entonces pedir perdón a Dios, pedir perdón al que hemos ofendido, a la persona, arreglar las cosas. Fíjate que algo como lo que pasó con ese hombre pequeñito que se subió a un árbol sicómoro, creo que se llamaba. Y él dijo, voy a entregarle hasta 4 veces lo que le he sacado. Esa es una obra del Espíritu, hermano, querer enmendar. Eso nos lleva también a nuestra vida de paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Pedir perdón, enmendar, arreglar, estar bien con el hermano. Porque eso hace parte del interior que Dios ha transformado en nosotros por ese pacto. Si eso no está en nosotros, hermano, estamos anteponiendo, nos está ganando terreno en esa guerra espiritual, esa lucha espiritual, la carne nos está ganando. Y es quizá porque hemos aflojado en la guía del Espíritu Santo que constantemente nos está llevando. Congrégate, ora, busca al Señor. Llénate de la palabra de Él. Porque si algo nos guía el Espíritu Santo es a estar llenos de la palabra de Él aquí en nuestro interior. Si algo nos guía el Espíritu Santo es congrégate. Busca, ora. Es la bendición que tenemos, hermano, de parte de Dios, tener su Espíritu. Su gracia infinita. Fíjate que en Hebreos capítulo 8, vaya Hebreos, tiempo después el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a los hebreos en esta ocasión también, porque allí estaba hablando Jeremías al pueblo de Israel, pero al fin y al cabo hombres somos todos, independientemente de qué nación, qué nacionalidad tenemos. En Hebreos 8, del 8 al 13, dice la Escritura, pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor,
Y aquí está trayendo de nuevo esa palabra profética, eso que ya se había hablado tiempo atrás, lo trae el Espíritu Santo a memoria de nuevo al autor de esta carta. Trae a memoria de nuevo eso que ya había hablado a través de los profetas. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Las primeras letras, la ley, dice la Biblia, fue escrita en tablas, en piedra. Aquí dice, yo voy a escribirla en su corazón. Las voy a poner allí en su ser interior, las voy a poner allí en su alma, voy a ponerlas allí. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Escuche eso, voy a ser propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Y al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice, desde el más pequeño hasta el más viejo. Ninguno enseñará a su prójimo diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Esa es una promesa para todos y cada uno de los que estamos aquí. Todos me conocerán. ¿Amén o no amén? Todos. Porque el Señor está allí. Escuchan los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y como hay viejos también, que es una promesa para todos. Y si tú no conoces al Señor de alguna manera es porque simplemente tú le has dado lugar más a tu carne. Es porque tú valoras muchas otras cosas más que su propia palabra, la Biblia. Inviertes más, yo siempre he dicho lo mismo, inviertes más en unos zapatos que en comprarte una buena Biblia para leerla y estudiarla. Cuando tú predispones eso en las escrituras, hermano, este libro, la Biblia todavía existe, no porque al hombre le plació que todavía existiera, sino porque esto es de Dios. Si la Biblia existe todavía enfrente de nosotros es porque Dios lo ha querido así. ¿Amén o no amén? Porque este libro lo han querido desaparecer, hermano. Pero si este libro está escrito es porque Dios lo ha decidido así. No porque simplemente el hombre todavía hace impresiones de la Biblia y saca y los vende. No es porque Dios lo ha predispuesto así. Que tendríamos estos libros delante de nuestros ojos y que las palabras de este libro se predicarían. Y sobre estas palabras Dios va a llamar y a juzgar al mundo. Y nos va a juzgar a nosotros también como hijos de Dios, porque también nos va a llamar el Señor a juicio a nosotros. Salvos, pero nos va a llamar a juicio. De cómo actuamos. ¿Cómo nos comportamos? Porque sabe, la Biblia habla de la conducta de los creyentes. Romanos capítulo 12 en adelante habla de la buena conducta que debe seguir el Hijo de Dios. Condúzcanse, conducta. No crea que eso es así de chévere. Nada, tenemos el Espíritu Santo, entonces yo puedo así ya y rico, me voy para el cielo ya. No, el Señor lo va a venga, sí, salvo, pero venga. Y aquí mismo, si nosotros no nos conducimos
conforme a la guía del Espíritu Santo, y le estamos dando más lugar a la carne, a esas cosas de la carne, hermano, entonces Dios va a comenzar juicio desde ahora. Por eso es que la Biblia nos manda a meditar en este libro de la ley día y noche. Pero a veces los cristianos no meditamos cómo es que estamos andando. Como padres, ¿cómo estamos andando nosotros con nuestros hijos? ¿Estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Cómo estamos educando a un hijo, por ejemplo? ¿A la manera de Dios o a mi manera? ¿O a la manera del mundo? ¿A la manera de la psicología del mundo hoy en día? ¿O conforme a las palabras de Dios? Si tú educas a tus hijos conforme a la palabra de Dios, tú tienes favor de Dios, respaldo de Dios. Dios va a cuidar a tu hijo. Y no solo eso, a muchos asuntos. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de aquello? A veces nosotros vamos, no, ¿qué dice la mayoría del mundo? La mayoría lo hace, entonces nosotros también lo hacemos. No, pero la pregunta es, ¿correcto? No estoy diciendo que no pudiéramos errar, de hecho, erraremos. Por eso decía el mismo apóstol Pablo, la palabra de Cristo habita en abundancia en vuestros corazones. Eso está hablando, está diciendo, ten en cuenta el consejo de Dios en tu vida, en todo. Eso significa. Porque podemos tener mucha letra, mucho versículo, mucho conocimiento. Sin embargo, no habitar en abundancia. Habitar en abundancia en nuestros corazones. Que ese conocimiento que tenemos esté en el corazón. Actitudes, consejos, conductas, pensamientos. Amén, amén. Pondré mis leyes en la mente de ellos. La palabra ley en el griego es nomos, relativo a la ley de Dios y el comportamiento de los hombres. En su mente, dianoia, así se encuentra esa palabra mente allí. Significa el pensar, el reflexionar, el pensamiento. Habla del modo de pensar. Habla también de la disposición y del entendimiento. Por eso hablábamos, Dios predispone la mente para su ley. Él lo hizo todo. Él predispone en mi mente su ley, en mi mente, la conducta de Dios, el comportamiento, sus mandamientos, en una mente que Él mismo predispone, le da la capacidad, el entendimiento, el poder de reflexionar en ello, de tener otro pensamiento. Se habla, hermano, de que el hombre ya no estaría bajo el gobierno del pecado. Como bien lo dice Romanos capítulo 6, versículo 14, ya no estaría bajo el gobierno del pecado. Todos me conocerán.
Todos me conocerán, dice. Él está en acción en eso, hermano. Dios va a traer sus leyes al corazón de sus hijos. Desde los más pequeños a los más grandes. Y eso es con usted y conmigo, cualquiera que seamos, grandes, pequeños, jóvenes, adultos que estamos aquí. Aquí hay jóvenes y Dios le demanda a los jóvenes. Porque tienen entendimiento en muchas cosas. Los jóvenes tienen entendimiento ya para lo malo, ya son expertos. No han salido del pañal y ya están pensando en novia y el diablo está ahí pronto para exhibirles al mundo pornografía y todas esas cosas. Y por eso es que advierte el mismo apóstol Pablo, 1 Corintios 7, hablando de que el joven se ocupa de agradarle a Dios. Inclusive si se viste para el Señor. Hay muchos jóvenes en la iglesia que están vistiendo es para que lo vea la hermanita que... Y van a la iglesia quizás es detrás de eso. El joven, mientras está joven, ocúpese del Señor. Ah, que quiero una esposa, un esposo, ponga eso delante de la presencia de Dios. Señor, yo quiero un esposo, quiero una esposa porque es normal, soy joven. Las hormonas se alborotan, no somos de Marte ni de Júpiter. Le estoy hablando, hermano, como la palabra de Dios nos enseña eso. Sométase a Dios. Habla de los jóvenes. Gózate tu juventud. Sí, haz lo que quieras entonces, pero recuerda que Dios te va a llamar a cuentas. Joven. No le decía así el Señor a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Oyó, Timoteo? ¿Y qué serán pasiones juveniles? ¿Qué incluirán pasiones juveniles? Cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Guárdate puro. Y eso se logra teniendo un corazón no entendido o un corazón rebelde aún, dejándonos ganar por la carne y no aprovechando, por decirlo así, la bendición que tenemos de lo que Dios está haciendo en el corazón, que es llevándonos a su ley, llevándonos por la acción de su Espíritu Santo. ¿Me escuchan los jóvenes? Aquí hay jóvenes, aquí hay jóvenes, aquí hay jóvenes. Su papá y su mamá no los ve a ustedes en el colegio, pero allá arriba muchos miran para la derecha, para la izquierda, para el frente y para atrás, pero se les olvida mirar para arriba. Los jóvenes. Aló, ¿hay jóvenes aquí? Aló, aló, aló. Y muchos saben que Dios les está hablando, ¿no? Aquí en la iglesia ni aleluya ni nada de eso, pero allá afuera, ay Dios mío. La maldición de la ley no tendría cabida sobre los hombres que entraran en este pacto. Escuche, esto es claro, ¿no? La maldición de la ley no tendría cabida sobre los hombres. ¿Todos los hombres? No.
los que entrarían en este pacto, o sea, los que son de la fe de Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo maldición. Ay, entonces la ley es mala. No. Pues está escrito: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? El justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Pero la ley no procede de la fe, sino que la ley dice: el que haga estas cosas va a vivir por ellas. Y dígame, ¿quién cumple la ley? La ley dice: el que no cumple, que no la cumpla, morirá. Eso dice la ley. Y no dice la ley hoy en día, la ley de los hombres, que el que incumpla las leyes de los hombres también muchos van a morir y han muerto. Hay lugares donde la pena de muerte, creo que eso ya es un hecho en países donde la pena de muerte está. Algunos lugares donde si usted llega a robar, le ponen la mano allí y ¡chum!, se la mochan. ¿Sí o no? Y si volvió a robar otra vez, entonces ¡chum!, la otra. Y eso está de buena, si no le ponen la cabeza allí y ya. O sea, si la ley de los hombres llega a ese punto, pena de muerte, ¿cuánto más el Dios Santo, hermano? Que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente. La ley dice: el que haga esas cosas vivirá por ellas. Si se tratara de la ley, nosotros ya estaríamos en el infierno. Aquí no estaríamos haciendo nada si fuéramos salvos por la ley, porque aquí todos incumplimos la ley aún, de alguna manera. ¿Que sí o que no? ¿Sí? Todos la incumplimos de alguna manera, hermano, todos. Yo soy el primero. La palabra de Dios es veraz, hermano. Aquí nadie les puede picar y decir: no, yo ya no. No, hermano, el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Estamos en la gracia, somos perdonados, nos ha dado Dios el Espíritu Santo. Nuestras vidas han sido transformadas. Ya no somos esclavos del pecado, pero todavía somos perdonados. Todavía. Pero Dios nos ha preparado a nosotros, nos ha predispuesto. Y cumplimos la ley. La justicia de la ley se cumple en muchas maneras en nosotros. Y a eso nos insta el Señor. Nos ha predispuesto. Pero todavía podemos fallar. Y es precisamente esa su gracia. No permitas que Satanás, hermano, si eres un hombre de Dios verdadero, pero falla en alguna manera o algo, Satanás venga y te inculpe, venga y te condene. Porque Dios no miente. Él dice: no me acordaré más de tus pecados. Si alguien ha pecado, dice: hay abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si vienes y te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esa actitud de venir delante de Dios y pedirle perdón y arrepentirnos si hemos hecho lo malo, es de Él, porque Él predispuso eso para el creyente. ¿Comprende? Si hoy como creyentes lo hacemos, es porque Él predispuso eso en nosotros. Antes nosotros decíamos que creíamos en Dios. ¿Quién creía aquí en Dios antes de ser evangélico cristiano? Levante la mano los que creían en Dios. Levántela.
Yo creía en Dios, pero a mi manera. Y eso no incumplía la ley, iba y venía el cumplimiento de la ley, mentiras, codicias, el nombre de Dios en vano, robábamos, matábamos. Pues yo nunca llegué a matar a nadie, ¿no? Una gallina fue que maté, recuerdo una vez para un sancocho, pero pues por lo menos físicamente no. Pero el Señor dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero si insultas a tu hermano, insultas a alguien, ya lo estás matando. Yo no llegué a adulterar físicamente, pero con la mente codicié mujeres y ahí estuve adulterando. Yo no robé un banco, pero yo me robé el tomate que tenía mi abuela en la nevera y que me había dicho, no lo vaya a comer, no se vaya a coger eso. O me mandaron a la tienda, las vueltas no, completo. Y me quedé ahí con los 300 pesos. Infringimos la ley moral de Dios, hermano. Pero el nuevo pacto es para nosotros, para el creyente, el que abraza eso, los que entran en ese pacto por medio de la fe. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Es para usted y para mí, es seguro, hermano, porque es que Dios nos aseguró. Él escribió sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, y ha predispuesto nuestra vida para eso. Usted y yo estamos seguros en ese pacto, porque Él nos ha entrado por su gracia y a su nombre, porque Él vino a buscarnos. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. ¿Y sabe cómo me buscó? Por medio del Evangelio. Y creímos. Amén, amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Es la bendición, está seguro en Cristo. Dígale a su hermano que está a su lado, está seguro en Cristo. Dígale, está seguro en Cristo. Ahora dígale, ¿está seguro que está en Cristo? Algunos hacen... ¿Estás seguro en Cristo? Pero la otra pregunta, ¿estás seguro que estás en Cristo? ¿Que le has creído a Cristo? ¿Has valorado su sacrificio? Lo que Él hizo por ti, porque Él se puso allí por cada uno de los hombres pecadores. Pero los que entran en su pacto por la fe, valoran ese sacrificio, lo estiman, lo abrazan, cambian su manera de pensar frente al pecado. Esto es, se arrepienten. Ya no piensan igual frente al pecado, reconocen que somos pecadores. Ya no sacamos excusa. El que se arrepiente no tiene excusa, dice sí, soy pecador. Lo reconoce, sí, lo soy. No saca excusas. Sabe bien que no se puede salvar porque es una buena persona, un buen vecino, un buen padre, porque hace buenas obras. No. Un arrepentimiento es reconocer, soy pecador, estoy perdido. Yo necesito un Salvador. Cambio mi pensamiento, mi manera de pensar. El que no se arrepiente es porque no cambia su manera de pensar. Dice, no, no necesito, no, pues yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. Está contento con su pecado, está atrapado y se goza en eso y no quiere soltarlo. La luz vino a los hombres y muchos amaron más las tinieblas que la luz. Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿está seguro que está en Cristo? ¿Ah? Los jóvenes, ¿están seguros que están en Cristo? Los jóvenes que están aquí. Si usted tiene ya 13 años, 14, 15
y se muere hoy, ¿para dónde se va? Ay, no es que yo no entiendo, pero hay cosas que sí entiendes allá. Lo entiende a la perfección. 14 años ya le enseñan a uno de viejo ya los muchachos. Para eso sí hay entendimiento, para eso sí. Póngase en pie y oremos al Señor. Amén. Hablo con los jóvenes que me escuchan esta mañana. Hay palabra para ustedes en las Escrituras. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Oiga, adolescencia. Hablando de muchachos de 15 ya. Creo que desde los 14 ya se comienza a entrar en esa adolescencia. Por lo menos en cuanto a depende de leyes humanas, un joven ya de 14 años ya, si llega a hacer cosas sexuales inclusive, ya que usted va a demandar y dice, ¿cuántos años tiene? 14. Ah, no, ya. Si es menor de 14 y tiene 13, pues ya si montemos la demanda el que está, pero ¿cuánto tiene? 14. Y tuvo relaciones con un muchacho de 20. ¿Y cuánto tiene? 14. Ah, no, ya no, ya. No es que ya tiene 14. Le estoy hablando de algo real, así me lo dijeron. Si tuviera 13 sí podía poner la demanda allí porque demanda por violación y por... Anda según los caminos de tu corazón, está hablando de los jóvenes. Oyen los jóvenes esta mañana, las jovencitas, los jovencitos, ¿escuchan? Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia, ¿sí ve que está hablando a jóvenes? Y la juventud son vanidad. Aquí el cuentico que no, el que tiene apenas 15 añitos, pastor, tiene 14, está chiquito. Aquí dice adolescencia. Se muere un joven hoy de 14, 15 años si no abrazó la gracia de Dios. Porque sí tenemos entendimiento para escuchar las cosas del mundo, la música del mundo, que ya eso ya se volvió un relajo, por decirlo así, las letras de las canciones. Eso le gusta a la gente. Y usted ve niñas, 13, 14 años ahí, con el reggaetón pesado y todas esas cosas, y esas letras que son directas, hermano. Ya el mensaje ni subliminales, eso ya es directo. Ya. ¡Ay, ay! Se muere hoy, ¿qué excusa le va a dar? Ay, no, es que no. Pues a mí sí me hablaron, pero... Ah, pero amaste más. Allí sí fuiste atenta, allí sí entendiste todas las cosas. Los jóvenes. Si hay un bombardeo fuerte hoy en día es en la mente de los jóvenes. Y la música es un canal fuerte en ese tiempo. La música está incitando a los jóvenes, a las drogas, a las pepas, a todas esas cosas. Padre, te doy gracias. Mañana, Señor, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te doy gloria, honra y honor hoy, Señor, por tu palabra. Padre, que la gloria de tu presencia, Señor, la obra de tu Espíritu Santo, trabaje en nuestros corazones, Señor. Ahí donde está usted, ¿por qué no le dice, Señor, trabaja en mí?
Señor, ayúdame, guárdame. Señor, gracias por tanta bendición que nos has dado. Gracias por tu corazón, Señor. Gracias por este nuevo pacto, Señor, en el cual nos has hecho entrar, por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión, por tu benignidad, amado Señor, la cual abrazamos, por tu gran bondad, la cual abrazamos en esta mañana, la cual abrazamos hoy, Señor. Porque escrito está: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que la benignidad de Él te guía al arrepentimiento. Escuche esto, hermano, escuchemos esto, porque estas palabras vinieron del Espíritu Santo a los hombres, ahí escrita en la carta a los Romanos. Menosprecias las riquezas de la benignidad de Él, la paciencia de Él y esa generosidad que nos ha sido dada en Cristo. ¿Ignoras acaso que esa bondad, esa benignidad de Él lo que hace es guiándonos al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón que no se arrepiente, lo que atesoras es ira para el día de la ira. Así que, hermanos, mejor, como dice la Escritura, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Someteos a Dios y resistan al diablo, y el diablo irá de vosotros. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Que la unción, Señor, esté obrando en nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Como dice la Escritura, la unción del Santo está en vosotros. Dios, y trae arrepentimiento, Dios. Usted conoce los corazones. Trae arrepentimiento, Dios, en los corazones. Y afirma los corazones ya, Señor, llamados por usted. Y como dice la Escritura, la misma gracia que usted ha impartido en nosotros, esa gracia nos siga perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo cada día más y más y más para la gloria de tu nombre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones. Me piden que hoy